José, quiero presentarte a nuestro primer invitado de la mañana, porque es un especialista y ese es el tema que quiero que toquemos, porque es una situación realmente preocupante lo que está pasando con ese flujo de venezolanos, ya no solamente en este istmo de Centroamérica, sino lo que está pasando con ellos en América, en la propia Estados Unidos. Esta pues, retirada de Nueva York y sobre todo de devolución a Texas y esa especie de flujo interno que, pues, qué va a pasar con ellos. Y mi primer invitado de la mañana es un abogado, especialista en derechos humanos, defensor de derechos humanos también, Rafael Ángel Domínguez, Estados Unidos. Buenos días. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días a todos en el estudio. En verdad que muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones, en verdad, por el programa que siempre nos aporta muchísima información de valor a lo que está sucediendo en el día a día. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, que para ustedes los venezolanos debe haber caído como un balde de agua fría esa decisión de Estados Unidos, es decir, se acabó el flujo. Tienen que hacer ciertos requisitos, muchos han dicho que son requisitos realmente, muchos insalvables, para poder ir a los Estados Unidos. Uno, ¿qué pasa con los que ya están en Estados Unidos? Y dos, ¿se sabe cuántos hay entre Panamá y México? ¿Y qué va a pasar con ellos? Mira, Fernando, es pesante ese tema porque tú has dado en dos puntos muy importantes. Lo primero, y es lo más relevante hoy en día, ¿qué va a pasar con todo este grupo que aún no se ha enterado de la noticia porque están o cruzando el Darién o están en ese trayecto entre Panamá y México, que son aproximadamente unos 5 o 6 países, dependiendo de la ruta que vayan a tomar para llegar a los Estados Unidos, y que ahora se cerró la frontera sur. La Sí, frontera sur de los Estados Unidos se encuentra totalmente cerrado. Los Estados Unidos dice que esto es una medida que va a ser para garantizar la migración segura, pero es complicado llegar a esa conclusión cuando tienes a un grupo de personas, en su mayoría venezolanos, que aproximadamente 3.000 cruzan hoy en día el Darién diariamente. Entonces, si tienes 3.000 personas que están cruzando el Darién y que el destino es los Estados Unidos, independientemente de algunas medidas que tomes para garantizar esa protección, esa seguridad a la frontera o ese traslado interno entre los Estados Unidos de ciudadanos migrantes, va a ser muy complicado. Fíjate, entre enero y septiembre de 2022, los Estados Unidos dice que ha recibido más de 180.000 venezolanos, nada más, que han cruzado la frontera sur de forma irregular a los Estados Unidos. Eh, y ellos están planteando un programa de visas de 24.000. Ya por es una insuficiencia enorme. Si tienes 180.000 personas que han intentado ingresar, o ha ingresado, mejor dicho, a los Estados Unidos de forma irregular por tu frontera sur, la respuesta de dar 24.000 visas a primera vista ya es insuficiente. claro. Y el segundo punto que tú estableces, mira, te voy a dar tres datos nada más de situaciones que tenemos hoy en día. En Necoclí, que es una playa de Colombia, en el cual la migración hoy día está tomando una lancha para llegar a la isla de San Andrés y de la isla de San Andrés conectar con Nicaragua, hay 10.000 personas varadas hoy en Necoclí. Adicionalmente, tienes en San Pedro de Tapanapec, en México, un campamento de 12.000 personas. En la frontera sur, antes del puente de Río Grande para los Estados Unidos, tienes aproximadamente 8.000 personas. Ya solamente en esos tres puntos tienes 30.000 personas que quieren ingresar, 30.000 migrantes que quieren ingresar a los Estados Unidos. Ya sobrepasas en 6.000 el límite máximo que diste para todo un año, que es de 24.000 visas. Y hay un tercer punto que también refleja esto, que es muy importante, que son los requisitos. Parecieran unos requisitos a primera vista, aunque el instructivo no ha salido, y esto es importante determinarlo, no ha salido el instructivo, más sin embargo ya se han dado deportaciones. El día de ayer ya los Estados Unidos realizó el primer deportaciones. Este es un programa además que se está haciendo junto con México. Entonces, México recibió el primer grupo, en este caso, en su mayoría venezolanos, que los deporta.
Pero uno de los requisitos importantes es que tengas un patrocinador o un Un sponsor sponsor. en los Estados Unidos, sí, un sponsor en los Estados Unidos que se haga cargo de la persona y se haga cargo de los gastos de esta persona. Ya por ahí es muy complicado porque estos migrantes que hoy en día se están trasladando no vienen con los recursos suficientes y probablemente no tengan en los Estados Unidos quien sirva de sponsor para garantizar su entrada legal. Entonces, aunque estén atacando las consecuencias, pareciera que la causa no se va a resolver de una forma tan sencilla. Bueno, pero ¿qué está buscando Estados Unidos con esto? Forzar a que la gente pues vaya de nuevo a esa evolución en las calles de Venezuela para tumbar al régimen. Pues una situación desbordada que está afectando ya a los países que somos esa ruta. Bueno, tú has puesto el punto del Darién, ese gran cuello de botella que hay para esa ruta hacia los Estados Unidos, donde Panamá ha quedado totalmente desbordada. El defensor del pueblo y quienes están manejando estos derechos humanos dicen que la situación es insostenible. Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué busca Estados Unidos con esta decisión? ¿Y qué buscaba también con esta decisión de poner a esta pobre gente a hacer una especie de Mariel, pero en vez de por mar, por tierra? Sí, no, definitivamente, según las declaraciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ellos buscan es garantizar una migración segura. Pero fíjate algo, que aquí hay un tema interesante, las visas, el visado, eso garantiza una migración segura. El tema hoy en día es que si un venezolano quiere pedir una visa, por ejemplo en Bogotá, que es donde está la embajada de los Estados Unidos para Venezuela, las visas son para mediados del 2024. Si la quiere pedir en Panamá, inicio del 2024. Si la quiere pedir en Madrid, o digamos, vamos a buscar los países donde hay más venezolanos, en Chile, Perú, Ecuador, estamos hablando del 2024, estamos hablando de año y medio, 2 años, para esperar una visa. Entonces, estas personas en mayoría no tienen cómo aguantar 2 años para llegar allí. Y lo que yo veo complicado, y te soy muy sincero, es que yo no veo que esas personas que están hoy en México, que están hoy pasando el Darién, o que están en la isla de San Andrés para llegar a Nicaragua, el destino o la solución de ellos sea regresar a Venezuela. Esto es un problema que va a permear a los países desde México hacia Centroamérica nuevamente, porque esta migración que está varada y que no le van a permitir el ingreso a los Estados Unidos, difícilmente regresa a Venezuela porque es una migración que está huyendo de una emergencia humanitaria compleja, de una Sí. situación económica muy complicada. Entonces, la solución no va a ser regresar a Venezuela y eso va a complicar mucho la situación de países como México, Panamá, en el caso de ustedes, que además el flujo en Panamá es muy complicado porque son el primer gran embudo de ingreso y se han convertido en un país de tránsito y bueno, de mucha migración, porque hay mucha migración que llega por el Darién y por el Golfo, Pero la pregunta, pero se Rafael, puede, es ¿por qué hacerla por tierra y no en avión? Yo estoy seguro que esos inmigrantes gastan más en ese recorrido, es por el tema de visa, muchísimo. por el tema de la visa. Es decir, pero no pueden llegar desde México o hacer el trayecto por avión hasta Guatemala y de ahí subir caminando. ¿Por qué hacerla desde Venezuela caminando? Trabajando pues, países tan difíciles como Colombia, como esta selva del Darién, y sobre todo caer en manos de estas maras en Centroamérica, en el Triángulo Norte, que pueden convertirse ellos también en extorsionados o en carne de cambio por parte de estos grupos delincuenciales. No solamente que pueden convertirse, se convierte y lo Claro. son. Yo estoy trabajando un tema de trata y de tráfico humano que ha crecido muchísimo con todo este tema de la migración. Tenemos el tema, además ahí tenemos temas de narcotráfico vinculado a estas zonas donde están pasando los migrantes y se ha convertido además en un gran negocio muy lucrativo. Yo te voy a poner un ejemplo. Algunas de las lanchas que salen de Necoclí a la isla de San Andrés cobran entre 500 y 3.000 dólares por persona. Esas lanchas cargan 80 personas y salen 6 al día. Si ponemos el mismo de 500 dólares, 80 personas, 40.000, 6 al día, son 240.000 dólares diarios en efectivo. Que produce eso y eso tiene, esa ruta nada más, y eso tiene 8 meses haciendo, imagínate lo lucrativo que es.
Claro. Además de ellos los roban la mayoría de las veces al final, hay casos de violación, hay casos, pues, es muy complicado. Y el tema de por qué no de forma aérea, de por qué no de forma segura, es que los países han creído que para frenar la migración se han impuesto visas. Por ejemplo, Panamá Sí. exige visa a los venezolanos para ingresar de Nigeria. Costa Rica, Nicaragua, México. Entonces, al imponerte la visa y no dar la posibilidad, además de una solicitud expedita o rápida, Perú, por hablar de Sudamérica, también nos exige visa, Ecuador nos exige visa, entonces empiezan no se resuelve porque es que no llega la migración busca un mecanismo paralelo para poder llegar al país. Es lo que pasa, que caen entonces en manos de estas redes, que son redes de trata, de tráfico, o redes que se han dedicado de hacer de la migración un negocio. Y la razón es muy sencilla, el tema del visado no solamente que es complejo, sino que es muy lento. Incluso para una visa para venir a Panamá son meses de espera, igual para ir a México. Eh, y seguimos atacando la consecuencia, Sí. no No, atacamos la causa, la no, causa el fondo no primordial se está no tocando se todavía. ataca. José Blandón está No. con nosotros, es nuestro analista político. José. Buenos días. Un problema con lo que usted ha mencionado ya, tenemos un volumen de migración venezolana lo suficientemente grande, por lo menos para los próximos 3 años, si no le añadiéramos nada a nada. Pero ¿qué está ocurriendo? La situación en Venezuela, producto del régimen dictatorial que existe y la falta de capacidad para resolver que tienen los venezolanos, va incrementándose exponencialmente. Lo sentimos aquí en Panamá por lo que está pasando en la frontera de Darién. Pero toda esta migración es ilegal. Ilegal desde el momento que hace esta ruta, es ilegal por donde pasa. Entonces el problema fundamental, ¿no cree usted? Pasa por resolver el problema de la democracia en Venezuela. Si no se resuelve el problema de la democracia en Venezuela, el problema de esta fluctuación ilegal va a ocurrir porque al régimen no le interesa resolver los problemas de la gente. Lo que interesa es mantener el control del poder para enriquecerse, pero no para resolver el problema de la gente. La migración tiene un objetivo, o sea, tiene un motivo. El motivo fundamental es que Venezuela, siendo un país inmensamente rico, es inmensamente pobre para la mayoría del país. ¿No cree usted? Sí, José, definitivamente, y por eso hablamos de que seguimos atacando la consecuencia, pero no tocamos la causa. Mientras Nicolás Maduro siga atornillado y siga Sí. aferrado al poder en Venezuela, esto no va a detenerse. Esto va a continuar. Fíjate algo nada más. El día de ayer, la ONU dice que Venezuela tiene 7.1 millones de venezolanos han dejado el país. O sea, partiendo de que Venezuela tiene 30 millones de Sí. habitantes, estamos hablando de que aproximadamente Una cuarta el, parte del país está yendo el fuera. 25% de nuestro país está fuera. Eso es una locura, es una migración mucho más grande que la siria, es una migración mucho Ya más más grande, grande mucho. que la ucraniana, pero por muchísimo, que son países en guerra, en un conflicto bélico importante, y Venezuela, sin embargo, que no tenemos ese conflicto bélico como tal, tenemos 7.1 millones de venezolanos y eso va a seguir creciendo, lo que dice José, porque la gente no está huyendo porque quiere, la gente no está huyendo porque cree que en Panamá, en Estados Unidos o en Perú va a estar mejor, sino porque es que lo necesita. Esta oleada de personas que están saliendo son personas que necesitan salir de Venezuela. Estás hablando de un país en que el salario mínimo, en el mejor de los escenarios, llega a $20. Pero al final, es Un decir, país por la gente que me ha dicho que ha ido últimamente a Caracas, y es más, el gobierno se está ufanando de que la economía está mejorando, Ahí. que hay ese aumento del precio del petróleo, que es más, ponen cosas muy simples para decir, bueno, mira que ya están presentándose artistas internacionales con boletos que valen $300 y uno ve los espectáculos llenos. Es decir, ¿qué está pasando adentro de Venezuela? Bueno, es una gran. Primero, esto es una estrategia del régimen, evidentemente. Y además, cuando tú ves que un país, y José decía, un país rico, yo tengo un trabajo que se llama Venezuela, mi pobre país rico, ¿no? Sí. Porque lastimosamente somos un país con unos recursos naturales y una riqueza
en oro, en petróleo, increíbles, pero despilfarrados por nuestro gobierno. Entonces, en Venezuela tú ves que hay conciertos de 300, de 500 dólares que se llenan, pero ahorita hubo un deslave en las tejerías y Sí. tenemos todo un estado colapsado por unas lluvias, un régimen que no supo cómo atender la emergencia, un régimen que además no ha podido resolver el problema hoy y que además lo resuelve previendo que los periodistas lleguen al sitio. Tienes conciertos, tienes casinos, tienes bodegones, tienes una economía de bodegón donde consigues lo mismo que consigues en Costco, pero las universidades públicas se están cayendo, los hospitales no consiguen una aguja, puedes conseguir Nutella, puedes conseguir champaña, puedes conseguir los mejores whisky, pero vas a un hospital y no consigues una medicina para el dolor de cabeza. Entonces, el país se arregló, bueno, lo está vendiendo el régimen, abre restaurantes de lujo, abre casinos, abre bodegones, abre hoteles de cientos de dólares, pero el venezolano de a pie eso no lo ve, eso no permea hasta el venezolano que sale a trabajar todos los días para ganarse 10 dólares. Y entonces la verdad es que el país no se arregló. La verdad es que están vendiendo una idea de un movimiento económico que es una gran burbuja. Y es una Sí. burbuja en las capitales del país y sobre todo en Caracas, donde hay mucho dinero represado. ¿Y por qué ese dinero está represado allí? Bueno, porque les bloquearon el ingreso de los Estados Unidos, Europa aplicó sanciones y dijeron, bueno, ya que no nos podemos gastar la plata en Estados Unidos, en Miami, en Nueva York, en París y en Madrid, pues no nos la gastamos en Caracas. Entonces abrieron bodegones, abrieron casinos, abren restaurantes de lujo y el hospital, la maternidad cayéndose Pero, y llueve durante 3 días y se cae todo un estado. pero, es decir, una situación como la actual, donde volvemos a la bipolaridad de la Guerra Fría, es decir, no favorece un régimen como esto para que Venezuela caiga en ese letargo que cayó Cuba hace 62 años. Es decir, y esta situación, este status quo se mantenga ahora que está el mundo de vuelta a esa bipolaridad. Sí, lastimosamente sí, y entonces, y vemos situaciones que pareciera que avanzan para que el juego pueda volver a estrancarse en la democracia y es un paso hacia adelante y 5 hacia atrás, porque es que estos regímenes dictatoriales como el de Nicaragua, como el de Cuba, buscan perpetuarse el poder de todas las formas posibles. Fíjate algo, Venezuela hace 2 días perdió la silla en el Consejo de Derechos Humanos De de la la OEA. ONU. Eso en cualquier país del mundo generaría unas consecuencias. En Venezuela eso no ocurre nada. Entonces dicen que es que el imperio conspiró para sacarle la silla a Venezuela. Lo que ocurrió en Tejería, más de 50 muertos de forma oficial, no se sabe cuánto es, casi toda una ciudad devastada, generaría en cualquier país del mundo en que el ministro de Relaciones Interiores renunciara. En Venezuela no, lo felicitan, lo condecoran. Entonces, son regímenes que no buscan una salida. Teníamos México, una reactivación de un diálogo en México para buscar una solución al problema, que al final es una solución no para Venezuela, es una solución para el Al continente continente. completo. Porque hay algo, Para Rafael, una solución. que no hemos tocado en esta entrevista y tiene que ver con esa deportación, para llamarlo de alguna forma, de la alcaldía de Nueva York de vuelta a estos buses a Texas. Es decir, ya se están convirtiendo en unos inquilinos incómodos ya dentro de los propios Estados Unidos. Es decir, ¿cómo lo ve la colonia venezolana que va a buscar esa tierra de oportunidades y los tratan como unos parias? No, lo primero es que yo creo que, y como lo he dicho anteriormente, esto es totalmente condenable que se utilice la migración, además con fines políticos. Sí. Porque es que el venezolano que está huyendo, por hablar de mis compatriotas y de lo que más me duele por mi corazón y por mi país, que lo utilicen para, con unos fines políticos de elecciones en medio término, ahorita en noviembre, donde se va a escoger Congreso, gobernadores, y en 2 años tenemos presidente, y pareciera que la migración venezolana se ha convertido ya no en el centro del debate, sino en el centro de la discusión política y problemática del país. Sí. Tenemos gobernadores enviando a los venezolanos a las casas de la vicepresidenta y ahora tenemos la vicepresidenta devolviéndole a los venezolanos y al final del día no resuelve el problema y el que está siendo perjudicado es un venezolano que tiene que dormir en un albergue un día en Nueva York a 5 grados centígrados que está haciendo hoy y mañana en Texas a 40 grados centígrados o pasa un mes detenido en una prisión federal sin saber qué va a ocurrir de él.
es lamentable, es condenable totalmente que se juegue con los derechos de un migrante que está buscando asilo, que está buscando refugio en un país como los Estados Unidos o como cualquier otro país que se preste para una situación igual con los migrantes, pero definitivamente no es el deber ser que esto esté ocurriendo. Entendemos que quieran proteger la frontera, entendemos que quieran proteger la migración legal, entendemos que en estas migraciones legales no todo, perdón, en estas migraciones no todo el mundo es bueno. Claro. Y eso es parte del problema que se ha venido generando y se le genera a todos lados, pero eso lo hay en todo, en la migración legal y en la migración Claro, ilegal también. por En ambas supuesto. migraciones hay gente buena y mala y no pueden pagar todos por una pequeña parte. Entonces, la solución es, bueno, presionar a que se vuelva el diálogo en México. La solución es que se consigan unas elecciones libres y democráticas en Venezuela que se deben desde el 2018, que se lleguen a unos acuerdos que permitan que los venezolanos resolvamos nuestros problemas. Y yo estoy seguro, Fernando y José, que por lo menos el 70% del venezolano quiere regresar a su país. Claro. Porque es que además ustedes lo pueden vivir, no hay un mejor sitio que el país de uno. No hay ningún sitio mejor que el país de uno. Rafael Ángel Domínguez, abogado experto en derechos humanos, profesor de Derecho en los Estados Unidos. Gracias. No, gracias a ustedes y que tengan muy buen día. Gracias, Rafa.